La noche era cálida y estábamos sentados en la acogedora habitación del bungalow con otra pareja, Alejandro y Sofía. La tensión entre nosotros había crecido desde la cena, cuando mi esposo propuso por primera vez que nos fuéramos todos juntos. Sus palabras "vámonos de aquí" aún resonaban en mi cabeza. Acepté, aunque mi corazón latía más rápido por la emoción. Ahora estábamos aquí, y sentía como el aire se volvía más denso. Mi esposo me miró con una leve sonrisa, girando su copa de vino. Ahora empecemos, dijo, su voz calmada pero firme. Clearly, tenía algo en mente, y yo sabía que él estaba dirigiendo este juego. ¿Están listos? ¿Lo ves?, añadió, señalando con un gesto a Alejandro y Sofía. Apreté mi copa, intentando seguir el hilo de sus pensamientos. ¿Bromeas?, exhalé, sintiendo como mi rodilla temblaba ligeramente. Mi mirada se agudizó, pero en el fondo estaba intrigada. Él solo sonrió más ampliamente, seguro de su plan. Estamos aquí para divertirnos, ¿verdad?, bromeó, su mano se posó en mi pierna, cálida y confiada. Asentí, aún dudando, pero su entusiasmo era contagioso. Sofía estaba sentada junto a mi esposo, su rodilla rozando ligeramente la de él. Lo miró con una leve sonrisa. «Estás callado», dijo, inclinándose un poco más cerca. Su voz era suave, pero con un matiz insinuante. Mi esposo exhaló, pero no se apartó. Sus ojos se encontraron con los de ella, y vi cómo aceptaba su juego. A mi lado, Alejandro se acercó más. Su mano se posó con cuidado en mi muslo, y sentí el calor de sus dedos. ¿Y tú?, pregunté en voz baja, inclinándome hacia él para probar su reacción. Su agarre se intensificó ligeramente, y sonrió sin apartar la mirada. ¿Por qué no averiguarlo?, respondió, su voz baja, con un toque juguetón. Miré a mi esposo. Sofía se inclinó hacia él, sus dedos deslizándose lentamente por su manga. «No tienes que quedarte solo sentado», bromeó ella. Su rostro se tensó, pero no la detuvo. En cambio, su mano se posó en la cintura de ella, como aceptando lo que estaba ocurriendo. Vi cómo se relajaba bajo su mirada, y eso despertó en mí una extraña mezcla de curiosidad y emoción. ¿Lo sientes?, le pregunté a Alejandro, sonriendo. Él asintió, sus dedos apretaron ligeramente mi muslo. Frente a nosotros, Sofía se inclinó aún más cerca de mi esposo y lo besó, lentamente, con confianza. Las manos de él no la apartaron, sino que se detuvieron en su cintura, aceptando el momento. Ella sonrió, sus movimientos eran pausados pero precisos, sus dedos se deslizaban por su pecho, luego más abajo, hacia sus muslos. Mi esposo exhaló, su respiración se volvió más pesada, pero no se resistió. Sofía claramente disfrutaba, controlando el ritmo. «Relájate», dijo ella en voz baja, su voz llena de diversión. Se inclinó más cerca, y vi cómo el cuerpo de mi esposo se tensaba, sus dedos apretaban el sofá. Estaba al límite, pero no la detenía, dejando que el momento lo guiara. Me volví hacia Alejandro, sintiendo como el calor de su mano en mi cintura se volvía más insistente. Mi esposo había planeado esto, pero ahora yo estaba atrapada en su juego. Alejandro se acercó aún más, su aliento rozó mi cuello. «¿Estás lista?», susurró, su voz profunda y cálida. Sentí como mi corazón latía más rápido. Su mano se deslizó por mi espalda, atrayéndome hacia él. No fue brusco, pero había confianza en su movimiento. Mis dedos apretaron el sofá, y me permití ceder al momento, sintiendo como el aire entre nosotros chispeaba. Mi esposo me miró, sus ojos ardían. Él había sido el iniciador, pero ahora todos éramos parte de su plan. La tensión en la habitación crecía, y sabía que esta noche lo cambiaría todo. Las sensaciones llegaban en oleadas, y sentía como mi cuerpo respondía a cada movimiento de Alejandro.
Frente a nosotros, Sofía dejó escapar un sonido suave, lleno de placer, sus movimientos eran lentos pero precisos. Ella controlaba completamente el momento, guiando a mi esposo a su ritmo. Las manos de él se aferraron a los lados del sofá, su cuerpo se tensó, y la compostura que tanto se esforzaba por mantener se desmoronaba bajo sus caricias. Ella lo observaba, captando cada cambio en su respiración, cada suspiro. Él exhaló bruscamente, su voz se volvió áspera, casi ronca. Sus dedos se crisparon, como si luchara por mantener el control. Sofía solo sonrió, sus dedos se deslizaron por su pecho, descendiendo más, manteniéndolo donde ella quería. La cabeza de él se inclinó hacia atrás, su respiración se entrecortó, su cuerpo tembló bajo sus manos. Sentía como mi pulso se aceleraba, el calor de Alejandro se condensaba a mi alrededor. Sus dedos en mi cintura se apretaron más, su respiración se volvió entrecortada, cálida en mi cuello. El momento se acercaba, y sabía que mi esposo lo había planeado desde ayer, cuando sus palabras "ahora empecemos" resonaron por primera vez en nuestra habitación. Entonces exhalé, ¿bromeas? Mi rodilla tembló, mi mirada se agudizó. Pero ahora estaba aquí, en el corazón de su plan, y la distancia entre nosotros se desvanecía. El calor de Alejandro se filtraba en mi piel, y sentía como la tensión entre nosotros crecía, comprimiendo el aire a nuestro alrededor. De repente, algo cambió, la atracción entre nosotros se intensificó, como si una fuerza invisible presionara desde todos lados. Alejandro emitió un sonido grave, su cuerpo se tensó, atrapado en ese fuego. Frente a mí, los dedos de mi esposo se apretaron aún más, su cabeza se inclinó hacia atrás, y un sonido áspero e irregular escapó de sus labios. Su cuerpo se rindió, tenso como una cuerda, entre él y Sofía. El aire en la habitación palpitaba, lleno de respiraciones pesadas, irregulares, cálidas, atrapadas entre todos nosotros. Todo se detuvo, como si estuviéramos en el borde. Luego llegó el silencio. A lo lejos, el océano hacía rodar sus olas, su ritmo golpeando suavemente la orilla. La noche nos envolvió, 4 figuras congeladas en ese instante, sin cruzar la línea, pero sabiendo que la posibilidad estaba tan cerca. Miré a mi esposo, sus ojos aún ardían, pero en ellos apareció una nueva sombra, una mezcla de satisfacción y algo más profundo, casi doloroso. Alejandro deslizó lentamente su mano por mi espalda, sus caricias eran intencionadas pero no invasivas. Mi esposo no lo detuvo, y entendí que esta era su idea, su juego, en el que todos nos habíamos involucrado. Pero ahora, en ese silencio, sentí una punzada de duda. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Y qué significaba esto para nosotros? Sofía se apartó de mi esposo, su sonrisa era suave, pero reflejaba confianza. Me miró, su mirada cálida pero con un leve desafío. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su voz casi tierna. Asentí, pero dentro de mí luchaban las emociones, emoción, curiosidad y algo más que no podía nombrar. Mi esposo se volvió hacia mí, su respiración aún irregular. ¿Lo sentiste?, preguntó, su voz más baja de lo habitual, con un toque de urgencia. Sabía que no se refería solo a este momento, sino a todo lo que nos llevó aquí, su idea, su deseo de empujar los límites. Sí, respondí, mi voz más baja de lo que esperaba. Miré a Alejandro, que aún estaba cerca, su mano en mi cintura. Sus ojos se encontraron con los míos, y había algo tranquilizador, pero también incendiario en ellos. Me volví hacia mi esposo. «Pero fue tu decisión», añadí, y en mi tono se coló un leve reproche. Parpadeó, sus hombros se tensaron. «¿Perdón?», preguntó, su voz más cortante. Respiré hondo, sintiendo como las emociones crecían dentro de mí. «Tal vez es porque tú lo querías más que yo», dije, mis palabras quedaron suspendidas en el aire. «Tal vez piensas que esto nos acerca»,
pero yo no estoy segura de lo que siento. Su mirada se endureció, pero no respondió de inmediato. Sofía y Alejandro permanecieron en silencio, su presencia casi imperceptible, pero sentía sus miradas. El silencio en la habitación se volvió más pesado que la tensión anterior. Mi esposo se inclinó más cerca de mí, su mano tocó la mía. Lo hicimos juntos, dijo, su voz suave pero con una insistencia subyacente. Estabas aquí, conmigo. Lo miré, tratando de entender lo que sentía. Su mano era cálida, familiar, pero en ese momento sentí una distancia entre nosotros que no existía antes. Alejandro apretó ligeramente mi cintura, como recordándome su presencia, y sentí como mi corazón latía más rápido de nuevo. Sofía nos observaba, su sonrisa apenas perceptible, pero con un aire de comprensión. Tal vez, dije finalmente, mi voz más baja de lo que quería. ¿Pero ahora? ¿Qué sigue? Mi esposo no respondió, pero su mirada me dijo que ya sabía la respuesta. Y yo sabía que esta noche era solo el comienzo de algo que nos cambiaría para siempre. Relájate, susurró mi esposo, su voz suave pero con un matiz insistente. Lo intenté, cerrando los ojos bajo la venda, concentrándome en sus movimientos. Su ritmo era constante, pero había una tensión contenida, como si temiera perder el control. La cama crujió bajo nosotros, mi cuerpo se movía al unísono con el suyo, adaptándose a cada impulso. La venda en los ojos me encerraba en las sensaciones, bloqueando los pensamientos, pero dentro de mí seguía habiendo un vacío. Intenté aferrarme a su ritmo, entregarme al momento, pero no había chispa, ni calor, ni cambio, solo la mecánica de los movimientos. Él ralentizó, su respiración se volvió irregular, y sentí la decepción emanando de él, como el calor de su piel. Necesito intentar algo más, dijo en voz baja, pero con la confianza que me recordaba su determinación aquella noche con Alejandro y Sofía. Entonces exhalé, ¿bromeas? Mi rodilla tembló, mi mirada se agudizó, pero seguí su idea. Ahora desató la cuerda, sus dedos temblaban mientras frotaba mis muñecas, como disculpándose por su enrojecimiento. Luego me bajó suavemente boca abajo, sus manos firmes pero cuidadosas. Lo sentí detrás de mí, su respiración más pesada, cargada de indecisión y deseo. Espera, confía en mí, dijo, e inspiré, intentando relajarme. Sus movimientos se volvieron más lentos, más deliberados, como si buscara algo que ambos no podíamos encontrar. La tensión me apretaba por dentro, pero no era lo que quería sentir. Me quedé en silencio, esforzándome por no alejarme, intentando permanecer con él en ese momento. Su agarre era firme, su ritmo paciente, pero yo seguía buscando la chispa que él desesperadamente intentaba encender. Sus esfuerzos llenaban el espacio entre nosotros, pero mis pensamientos seguían vacíos. Nada. Nada. Cuando todo terminó, se desplomó a mi lado, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Yo me quedé inmóvil, la venda en los ojos se aflojó, las muñecas me picaban por la cuerda. No sé qué más hacer, dijo, su voz llena de cansancio y decepción. Quité la venda y lo miré, pero no encontré palabras. Lo habíamos intentado todo, nuevos lugares, nuevas reglas, incluso esa noche con Alejandro y Sofía, pero el vacío permanecía. En la siguiente sesión con el terapeuta, estábamos sentados en su consultorio, rodeados de silencio. Nos miraba, sus ojos tranquilos pero penetrantes, como si viera todo lo que intentábamos ocultar. Han hecho más que la mayoría, dijo tras una larga pausa. Pero a veces el esfuerzo no es la respuesta. A veces se necesita una experiencia. Mi esposo se movió, sus cejas se fruncieron. ¿Qué tipo de experiencia?, preguntó, su voz cautelosa. El terapeuta se inclinó ligeramente hacia adelante, sus movimientos medidos pero confiados.
Dirigida, controlada, compartida con alguien que sepa guiar, respondió, su voz uniforme, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de subtexto. El silencio se espesó. Lo sentí antes de entender de qué hablaba. ¿Te refieres a ti?, pregunté, mi voz más baja de lo que esperaba. Sus ojos se encontraron con los míos, sin apartar la mirada. Sé cómo moverme despacio, cómo generar confianza. No tendrás que adivinar, solo seguir. Mi esposo parpadeó, su mandíbula se tensó. ¿Quieres ser parte de esto?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y resistencia en su voz. Solo si ambos lo quieren, dijo el terapeuta, su tono seguía siendo tranquilo. Pero por lo que he visto, están estancados. No porque no se amen, sino porque nunca se han soltado de verdad. Tragué saliva, sintiendo cómo sus palabras se asentaban en mí. ¿Y crees que puedes ayudarme?, pregunté, mis ojos fijos en los suyos. Sonrió ligeramente, pero en su mirada no había burla, solo confianza. Sé que puedo. Mi esposo me miró, y no aparté la vista. En sus ojos había una mezcla de duda y curiosidad, como aquella noche cuando propuso por primera vez el encuentro con Alejandro y Sofía. Estaría contigo todo el tiempo, añadió el terapeuta, su voz más suave pero con la misma seguridad. Leyéndote, adaptándome, dándote. Un respiro. El silencio nos envolvió. Luego el terapeuta se levantó y se acercó al sofá donde yo estaba sentada. No tenía prisa, sus movimientos eran fluidos, como si ya supiera que aceptaría. ¿Puedo?, preguntó, su voz baja, casi tranquilizadora. Asentí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Sus dedos tocaron mi mandíbula, ligeros pero seguros, como si ya supiera cómo reaccionaría. Luego se inclinó y me besó suavemente. Me quedé inmóvil, pero no me aparté. Sus labios eran cálidos, sus movimientos medidos, sin prisas. Dio un paso detrás de mí, y sentí como sus dedos comenzaron a desabrochar mi camisa, deslizándola lentamente por mis hombros. Sus movimientos eran precisos, sin vacilaciones, pero no había rudeza, solo control. Mi sostén cayó al suelo, y el aire fresco rozó mi piel como una advertencia. Escuché la respiración superficial de mi esposo a mi espalda, su silencio era pesado, pero no intervino. El terapeuta puso su palma entre mis omóplatos, suavemente pero con firmeza, y me guió hacia el diván. Lo seguí, mis piernas se movían casi automáticamente. Me ayudó a acostarme de espaldas, luego se arrodilló a mi lado. Su boca encontró mi cuello, suave, tranquilo, sin apuro. Sus labios se deslizaron más abajo, hacia la clavícula, luego más abajo, por mi cuerpo. Sus manos se posaron en mis caderas, luego se movieron más allá, deteniéndose en el momento justo. Sentí calor, no abrupto, no repentino, sino presente, vivo. Contuve la respiración, y él lo notó. Mis caderas temblaron, una vez, luego otra, y él se adaptó, no bruscamente, sino lo justo para mantenerme en el momento. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba a la deriva, no flotaba en mis pensamientos. Estaba aquí, completamente dentro de ese instante, sintiendo su presencia, su control. Mi esposo permanecía en silencio, pero sabía que miraba, y ese conocimiento añadía una nueva capa de tensión. El terapeuta no hablaba, no verificaba, solo continuaba, sus movimientos fluidos pero intencionados. Sentí como mi cuerpo respondía, como el calor se extendía por mi piel, lentamente, pero inexorablemente. No era como los intentos de mi esposo, donde él buscaba la chispa a través de la fuerza, el terapeuta me guiaba a través del silencio, a través de la confianza. Mis dedos apretaron el borde del diván, mi respiración se volvió más profunda. No sabía si quería que esto continuara, pero no quería que terminara.
Giré la cabeza, intentando captar la mirada de mi esposo. Su rostro estaba tenso, sus ojos ardían, pero en ellos había algo nuevo, no ira, no celos, sino una mezcla de dolor y alivio, como si finalmente me viera viva. ¿Lo sientes?, preguntó en voz baja, su voz ronca, casi extraña. Asentí, sin apartar la mirada. Sí, susurré, y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo real. Pero incluso en ese momento, sabía que esto no lo resolvería todo. El terapeuta tenía razón, estábamos estancados porque no nos soltábamos. Pero ahora, al empezar a soltarme, temía lo que vería al otro lado. El terapeuta se apartó, sus movimientos tan tranquilos como antes. Me miró, luego a mi esposo, y en su mirada no había triunfo, solo comprensión. Esto es el comienzo, dijo, su voz uniforme. Pero depende de ustedes decidir a dónde los llevará. Me senté, subiendo la camisa a mis hombros, sintiendo como el aire en la habitación se volvía más ligero. Mi esposo extendió su mano, tocando la mía, pero sus dedos temblaban. Lo resolveremos, dijo, pero en su voz había menos certeza que antes. Lo miré, luego al terapeuta. Los recuerdos de esa noche con Alejandro y Sofía pasaron por mi mente, otro experimento que debía salvarnos, pero que solo expuso las grietas. Ahora, esta nueva experiencia, este momento con el terapeuta, me dio una chispa, pero también dejó preguntas. ¿Qué haremos ahora? ¿Y podremos encontrarnos el uno al otro si seguimos por este camino? El suelo crujió detrás de nosotros, un movimiento ligero, casi imperceptible. Sentí a mi esposo acercarse más, su presencia pesada, silenciosa pero atenta. Estaba a mi lado, observando, su respiración irregular, como si estuviera balanceándose al borde. El terapeuta se puso de pie, sus movimientos tranquilos pero seguros. Se desabrochó la camisa, la dobló cuidadosamente sobre una silla, sin decir una palabra. Su mirada era enfocada, pero no exigente. Extendió la mano hacia la mía, levantándola suavemente pero con intención, como invitándome a seguirlo. No me resistí, dejándolo guiarme hacia un lugar que aún no podía comprender. Se inclinó y me besó, lentamente, con calma, sin prisas. Sus labios eran cálidos, y en ese contacto no había nada de la urgencia desesperada que sentía en los intentos de mi esposo. Me ayudó a recostarme de nuevo en el diván, sus movimientos fluidos, como si supiera que cada paso debía ser natural. Lo sentía sobre mí, nuestros cuerpos alineados, sin un comienzo abrupto, solo una cercanía que crecía gradualmente. Su presión era cálida, sólida, real. Sus manos sujetaban mis caderas, moviéndose con cuidado, no para provocar una reacción, sino para crear un ritmo. Respondí, casi sin darme cuenta, mis dedos tocaron sus hombros, no para guiar, sino para aferrarme a ese momento. Sus manos se deslizaron bajo mí, levantando ligeramente mis caderas, y algo en mi interior se movió, un suspiro, un zumbido, un ritmo que conectaba un instante con el siguiente. Por el rabillo del ojo vi a mi esposo, de pie a mi lado, su respiración pesada, sus ojos ardientes. No apartaba la mirada, pero en su silencio había una lucha, una mezcla de deseo, dolor y algo más que no podía descifrar. El terapeuta ralentizó sus movimientos, giró la cabeza hacia él. Ella está lista, dijo, su voz tranquila pero firme, como si supiera que este momento no me pertenecía solo a mí. Ayudó a mi esposo a acercarse, tomó su mano y la guió hacia mi cuerpo. El terapeuta permaneció cerca, una mano en mi cadera, la otra en mi vientre, como un ancla que me mantenía en ese instante. Sentí un cambio, la presencia de mi esposo, familiar, pero ahora teñida de algo nuevo. Se inclinó hacia mí, y no retrocedí, sino que lo recibí, mis dedos apretando ligeramente su mano. El ritmo volvió, pero ahora era diferente, más profundo,
más intenso, como si finalmente hubiéramos encontrado una onda común. El terapeuta no se apartó, su mano permaneció en mí, anclándome, guiándome, pero sin interferir. Mi respiración se sincronizó con los movimientos de mi esposo, cada inspiración más plena, cada segundo me acercaba a algo que no podía nombrar. El aire en la habitación se espesó, el espacio palpitaba, pero no había destellos ni ruido, solo liberación, como si finalmente hubiera regresado a mí misma. Me arqueé, me aferré al diván, exhalé, completamente, por primera vez en mucho tiempo. No había dudas, distancia ni fingimiento, solo sentimientos, vivos y reales. Mi esposo emitió un sonido grave, sus movimientos se volvieron más suaves pero más profundos, y supe que él también lo sintió, la conexión que tanto tiempo buscamos. Cuando todo terminó, el silencio nos envolvió, pero era diferente, no pesado, sino vivo, como el susurro del océano afuera. Abrí los ojos, encontrando la mirada de mi esposo. Su rostro estaba abierto, vulnerable, pero había una esperanza que no había visto antes. El terapeuta se apartó, su presencia casi imperceptible, pero aún sentía el calor de su mano, como un eco de lo que acaba de ocurrir. Esto fue real, susurré, mi voz temblaba, pero era honesta. Miré a mi esposo, luego al terapeuta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva, pero en ese sentimiento había algo inquietante. ¿Era esto la curación, como prometió el terapeuta, o algo completamente diferente? Recordé la noche con Alejandro y Sofía, cuando mi esposo propuso por primera vez este camino. ¿Bromeas? Exhalé entonces, mi rodilla tembló, mi mirada se agudizó. Ese experimento no funcionó, pero este momento era diferente. Pero, ¿qué significaba para nosotros? Mi esposo extendió la mano, tocó mi mejilla, sus dedos cálidos pero temblorosos. Lo encontramos, dijo en voz baja, su voz llena de alivio, pero aún con una sombra de duda. Asentí, pero dentro de mí crecía una pregunta: ¿era esta nuestra victoria o solo otro intento de llenar el vacío? El terapeuta volvió a sentarse en su silla, su mirada tranquila pero atenta. Esto es el comienzo, dijo, su voz uniforme, pero con una confianza subyacente. Se sintieron el uno al otro, pero ahora necesitan decidir qué hacer con esto. Miré a mi esposo, sus ojos aún buscando los míos, como si temiera que me deslizara de nuevo. Lo resolveremos, dijo, pero su voz era más baja de lo habitual, como si no estuviera seguro. Me volví hacia el terapeuta. ¿Y si no podemos? Pregunté, mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Recordé todos nuestros intentos, la cocina, la ducha, la cuerda, la noche con Alejandro y Sofía. Cada vez buscábamos algo que nos devolviera el uno al otro, pero cada vez sentía el vacío. Este momento era diferente, pero temía que también se convirtiera en un simple recuerdo. El terapeuta sonrió ligeramente, pero su mirada era seria. Ya han hecho más que muchos, dijo. Pero la confianza no es un evento único. Es una lección que hacen una y otra vez. Apreté la mano de mi esposo, sintiendo el calor de su piel, pero dentro de mí aún luchaban las preguntas. Hoy encontramos algo, una conexión, una chispa, un momento que fue real. Pero, ¿era nuestro, o pertenecía a este extraño baile que el terapeuta dirigía? ¿Y qué pasará cuando estemos solos, sin su guía? Salimos del consultorio en silencio, la mano de mi esposo en mi cintura, pero su toque era cauteloso, como si temiera asustar lo que acabamos de encontrar. La calle nos recibió con frescura, el océano rugía a lo lejos, y supe que esta noche nos cambió. Pero no estaba segura de hacia dónde. Regresamos a casa, y me quedé junto a la ventana, mirando las olas oscuras. Mi esposo se acercó por detrás, sus manos me abrazaron, pero no hablaba. Sentía su calor, pero también sentía las preguntas que ambos temíamos hacer.
¿Lo intentaremos de nuevo? Pregunté finalmente, mi voz apenas audible. Guardó silencio, luego asintió, su barbilla tocó mi hombro. Si tú quieres, dijo, y en su voz había esperanza mezclada con inseguridad. Me volví hacia él, mis ojos buscando los suyos. Quiero que seamos nosotros, dije, y era cierto. Pero no sabía si eso sería suficiente para mantenernos juntos. Amigos, si les ha gustado esta historia, no olviden darle me gusta y compartir su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal para no perderse los nuevos videos. Gracias por su apoyo.